Antes de iniciar el video, no te olvides de suscribirte y activa la campana de notificación. En el video de análisis, curiosidades y errores de la semana pasada, dije que Noel usó la zona de maná para salvar a sus compañeros cuando estos fueron atacados por los peces. Pero esto no fue así y pido disculpas. Noel más bien usó magia de runas, la cual también permite usar el maná natural, y esto fue lo que enojó a Tabata, ya que esta magia en el manga la aprende cuando entrena en el Reino Corazón con los guardianes. En fin, al igual que la anterior semana, el capítulo 137 de Black Clover titulado El hambre centenaria de Charmy y la soledad milenaria de Gordon se encuentra disponible. Continuamos con los capítulos de entrenamiento antes de entrar al arco del ataque al Reino Pika. Te mostraré curiosidades y errores si es que los hubo, así que solo relájate y disfruta del video. Cuando empieza el capítulo, vemos que Charmy presenta una cara un poco malvada y la iluminación de fondo ayuda mucho para ver que claramente esta se obsesionó con preparar comida que potencia el poder mágico de sus compañeros. Es un gesto bastante bonito, pues esta se está esforzando por ayudar y sobrepasar sus límites. Luego vemos a Charmy pedir a Yamo ser su discípula, debido a que la comida que había preparado hizo que sus compañeros perdieran el control de su maná, y como parte de su entrenamiento le pide que busque 3 ingredientes bastante peculiares. Uno de ellos son escamas de Desconocicans, una especie rara de pez. El otro es piel del trasero de Bigfoot, y con esta realiza una hamburguesa, y vemos que no le retiró los pelos de la piel, ya que en la hamburguesa vemos claramente a estos. Y el último es la que más me llamó la atención, la mandrágora, pues esta se usa como medicina y en algunas religiones para hacer rituales, pero no es un producto que se deba ingerir, pues esta es tóxica, e incluso no se la debe manipular sin guantes, ya que sus toxinas se absorben mediante la piel, y Charmy cuando la agarra no está con guantes, así que se pudiera considerar como un descuido o un error por parte de los animadores, e incluso cuando los toros negros comen la comida diablilla, ninguno de ellos tuvo síntomas de intoxicación por la mandrágora. Vemos que Charmy está en su forma grande, o así la llamo, ya que no sé si tenga algún nombre oficial. En fin, esta llega con los 3 ingredientes donde llamo en esta forma. Esto se ve ya que en su tamaño normal es de la misma altura que sus ovejas, sin embargo, en este momento es más alta. Y es curioso que llegara así, quizás eso nos diga que al obtener los ingredientes gastó mucho maná y recurrió al poder de los enanos y creció como lo hizo en una anterior ocasión, pero yo creería que la pelea con Bigfoot para conseguir la piel de su trasero fue más complicada de lo que esperaba y tuvo que usar su magia de comida. Cuando los toros negros estaban perdiendo maná, hasta llama Senpai a Magna, y es curioso que la traducción sea Señor Magna, porque la traducción de esta palabra literalmente significa compañero de antes, y hace referencia a una persona guía o de grado superior en una organización, o en muchas traducciones, para evitar confusiones, mantienen la palabra Senpai. Si llegaste hasta aquí, dale like, y si eres nuevo, te invito a ver los demás videos. Si te gusta el contenido, no olvides suscribirte, ambas cosas son gratis y me ayudas mucho. La segunda mitad del video se enfoca en Gordon, y como había dicho en el anterior video, él solo se despide de la base de los toros negros para entrenar, ya que cree que su magia se ha debilitado, por lo que deja sus muñecos junto a una carta que dice "Don't try to fight me". Algo curioso de esta nota es la letra, es una mezcla de inglés con la caligrafía japonesa, o mejor conocida como Shodo, ya que no es la caligrafía normal del inglés, sino que presenta rasgos de la escritura japonesa. Cuando Gordon ya ha pasado 3 días en el bosque de las bestias venenosas y simplemente está comiendo una fruta roja,
ya que unos monos le robaron su comida, dice que la comida en solitario no sabe rica y la disfrutaba más cuando estaba con sus compañeros. Aquí lo curioso es cuando recuerda que come con los toros negros y vemos que Charmy presenta 3 brazos. Uno de ellos le está dando una presa de pollo a Gordon, la segunda está junto a Noel y con la otra come ella. No sé por qué hicieron de esta manera a Charmy o si sea un error, pero bueno, es bastante curioso esta escena. Cuando Gordon se enfrenta a las bestias, realiza un hechizo con un nombre bastante raro y complicado de pronunciar, así que te lo dejo en la pantalla. En fin, este hechizo está en alemán y significa despertar del tejón. Esto se acopla perfectamente a su hechizo, ya que se ve que su veneno toma forma de un tejón. Sin embargo, este no tiene efecto sobre las bestias, y esto sorprende a Gordon hasta el punto de pensar que de verdad se debilitó. Sin embargo, este no es lugar ideal para que Gordon entrenase. Te diré por qué. Recordemos que era el bosque de las bestias venenosas, y lo más probable es que estas bestias tuvieran inmunidad al veneno. Sin embargo, Gordon no se dio cuenta de esto, sino hasta el final del capítulo. Quizás un lugar como un bosque normal o una zona habitada por bestias normales le hubiera servido más para fortalecerse. En el avance vemos que el capítulo de la siguiente semana se centrará en Sora y en su padre, el cual era admirado por este al ser un auténtico caballero mágico. Claramente este capítulo es una forma de que Sora recuerde los hechos de su padre y poco a poco pueda parecerse más a este, y durante esto poder entrenar. Este capítulo personalmente es bastante malo en trama, ya que en verdad no aporta nada a la historia y sinceramente no me agradó mucho este capítulo, pues es solo para llenar el espacio de esta semana, y eso que Tabata los está supervisando. Y tampoco es que tenga una animación de alta calidad, pero esto puede ser aceptable, ya que próximamente se animará el capítulo de la Triada Oscura, y lo más seguro es que Pierrot esté guardando sus fondos para traernos una animación de alta calidad, ya que cuenta con escenas realmente buenas, y la presión que tiene por parte del fandom es alta. Bueno, el video de hoy llega hasta aquí. Si te gustó, dale manito arriba, suscríbete, así me ayudas para que siga subiendo más videos como este. No olvides activar la campana de notificación, así estarás al tanto cuando suba nuevo contenido. Déjame saber si tienes alguna curiosidad, aparte de las que presenté, y que quizás se me pasó por alto. Yo soy Nanis y conmigo será hasta una próxima ocasión. Dios los bendiga.